¿Quién no ha sentido alguna vez que algo invisible le frena? Como una fuerza interna que parece limitar el propio potencial. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un texto milenario, el Dasabhumika Isvara, para intentar ponerle nombre y, de alguna manera, rostro a esas fuerzas, a lo que este texto llama precisamente ataduras espirituales. Y ojo, porque lo que tenemos aquí no es un simple documento histórico, ¿eh? Es más bien un mapa atemporal de la conciencia humana. Y lo fascinante es que describe con una precisión que de verdad asombra esas cadenas invisibles que nos atan justo antes de poder alcanzar cualquier tipo de liberación. Para entender estas cadenas hay que ir a su origen, y el origen es casi siempre la mente. Es aquí donde los errores más sutiles de percepción construyen, sin que apenas nos demos cuenta, los cimientos de nuestra propia prisión. Fijaos, el punto de partida que nos propone este mapa es de verdad fascinante, porque la primera atadura no es la malicia ni la mala intención, no, es algo muchísimo más sutil, una simple y constante inestabilidad, un continuo deslizarse, casi sin notarlo, hacia perspectivas erróneas, que claro, acaban distorsionando la realidad. Y esta inestabilidad se alimenta de una dualidad muy potente. Por un lado, la ignorancia, esa oscuridad que, directamente nos impide ver con claridad. Y por otro, el orgullo por nuestras propias ideas, que nos impide cuestionar lo que creemos saber. Es que es la trampa perfecta si lo pensamos bien. Una nos ciega y el otro nos convence de que no necesitamos ver. Vale, ya tenemos la base. Ahora vamos a ver cómo esa percepción, digamos, errónea, se va solidificando. Cómo nuestros propios pensamientos y anhelos pasan de ser herramientas a convertirse en auténticas trampas que nos capturan. Esta idea del deseo como una red es potentísima. Y la clave, según esto, no está en el deseo en sí, ¿eh? El problema es la rigidez de nuestras ideas sobre él. Cuando una idea se nos queda fija, inamovible, es entonces cuando empieza a tejerse esa red de anhelos que nos aprisiona sigilosamente sin darnos cuenta. Y, lógicamente, actuamos en base a esos anhelos. Pero, ¿qué ocurre si la esperanza que nos mueve nace en realidad de una percepción falsa, de un engaño? Pues que cada acto que realizamos, en lugar de liberarnos, solo consigue apretar más y más fuerte el nudo que nos ata. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Pero ojo, este ciclo no es solo algo mental, algo abstracto. Su combustible más potente son las emociones. Así que ahora vamos a meternos de lleno en las cadenas que se forjan en el corazón, esas que generan el peso y el fuego que nos consumen por dentro. Pensemos, por ejemplo, en la envidia y los celos. Según este texto, su función es muy específica: encadenar el espíritu a lo trivial. ¿Y cuál es su mecanismo? La comparación constante. Nos arranca del presente para atraparnos en una evaluación perpetua de nuestra vida frente a la de los demás. Aquí el texto introduce un concepto muy potente: el peso del espíritu. Y lo define como la suma acumulada de nuestras reacciones violentas. Cada acto de pasión descontrolada, de odio o de locura, va añadiendo una carga literal, un peso que nos impide elevarnos. A menudo se confunde la ira con la fuerza, ¿verdad? Pero esta perspectiva nos ofrece una metáfora completamente distinta. Nos dice que la ira y el resentimiento no son una fuente de poder, sino un fuego interno, un incendio que, lejos de proyectarse hacia afuera, consume a quien lo alberga. Bueno, hemos visto las cadenas de la mente y las del corazón. Ahora toca unir las piezas del puzzle, porque vamos a ver que no son ataduras aisladas, sino que forman parte de un sistema, un ciclo de ilusión que se perpetúa a sí mismo. Y aquí está la clave del ciclo. Cada acción que cometemos, si está alimentada por la ilusión, no es un acto final, es una siembra. Cada una de estas acciones planta la semilla de la siguiente cadena, garantizando así que el ciclo continúe sin fin. Y todo esto se puede resumir en una especie de trinidad de fuerzas que someten al intelecto. Primero, la lujuria, entendida no solo como deseo físico, sino como todo apetito insaciable. Segundo, la existencia, que es ese instinto de supervivencia tan intenso que justifica cualquier acción. Y tercero, la ignorancia, esa ceguera voluntaria ante la verdad. Y las tres juntas mantienen a la conciencia atrapada en un vaivén constante. Después de este recorrido, un poco oscuro, la verdad, por las ataduras, llegamos al punto de inflexión. La gran pregunta: ¿dónde está la salida? Pues la respuesta, como vamos a ver, se reduce a un principio de liberación de una simplicidad que casi abruma. Aquí lo tenemos, el mapa completo que hemos recorrido. La inestabilidad de la perspectiva, el orgullo y el deseo, la envidia, la ira y ese ciclo de ilusión que lo alimenta todo. Estas son, en resumen, las cadenas que hemos estado explorando. Y aquí está el punto crucial. El primer movimiento hacia la libertad no es luchar,
no es destruir, es simplemente reconocer. La liberación comienza en el instante preciso en que uno se da cuenta de que está encadenado y es capaz de observar la naturaleza de sus propias cadenas. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, porque este mapa describe muchas ataduras, pero el viaje del autoconocimiento es profundamente personal. Así que la pregunta que inevitablemente queda flotando en el aire es: ¿cuáles son las cadenas que todavía no hemos visto?